Mi nombre es Octavio Hernández Morales. Tengo 82 años y toda mi vida he trabajado la tierra en las montañas de Chiapas. Estas manos que ves, agrietadas y manchadas por el café, construyeron el futuro de mi hijo. Pero hace 3 semanas recibí una llamada que me partió el corazón de una manera que jamás imaginé. Mi propio hijo, mi sangre, me dijo que no era bienvenido en la boda de mi nieta. Si me estás escuchando, tal vez pienses que exagero. Tal vez creas que malinterpreté las palabras. Pero yo sé lo que escuché. Sé lo que significaron esas pausas largas al teléfono, esa voz incómoda de Gustavo cuando me explicaba por qué era mejor que me quedara en casa. Era martes por la tarde. Acababa de regar mis plantas de café cuando sonó ese teléfono viejo que tengo en la cocina. El sonido me sobresaltó porque pocas personas me llaman. Gustavo vive en la ciudad desde hace 30 años y nuestras conversaciones se han vuelto cada vez más espaciadas, más frías. Pero esa tarde sonaba nervioso. «Papá», me dijo, y ya en esa primera palabra noté algo raro. «Te llamo para contarte sobre la boda de Valeria». Mi corazón se aceleró. Mi nieta, mi pequeña Valeria, se iba a casar. La última vez que la vi fue hace 2 años, cuando vino a visitarme por Navidad. Se veía tan elegante, tan educada, tan diferente a la niña que solía correr entre mis cafetales descalza. «¿Cuándo es la boda, mijo?», le pregunté, ya pensando en qué podría regalarle, en cómo podría arreglar mi único traje para la ocasión. «Es el próximo sábado», me respondió, «en el Hotel Real del Centro, en la capital». El Hotel Real del Centro. Hasta yo, un campesino que pocas veces ha salido de su pueblo, he escuchado de ese lugar. Es donde se alojan los políticos, los ricos, los importantes. Sentí un pequeño orgullo pensando que mi nieta tendría su boda ahí. Pero entonces vinieron las palabras que me dolieron más que cualquier golpe que me haya dado la vida. «Papá, necesito explicarte algo sobre esta boda», continuó Gustavo. Su voz se volvió más lenta, más cuidadosa. «Va a ser una ceremonia muy formal, muy elegante. El novio es hijo del ministro de Comercio, ¿sabes? Van a estar muchos políticos importantes, empresarios, gente de sociedad. El código de vestimenta es corbata negra, esmoquín». Ahí fue donde mi estómago se encogió, porque yo sabía hacia dónde iba esta conversación. Lo sabía en mis huesos, en esa intuición que desarrollas cuando has vivido tanto. Pero me quedé callado, esperando que continuara. «Lo que pasa, papá, es que va a ser un ambiente muy... ¿cómo te explico? Muy sofisticado. Tú no te vas a sentir cómodo entre toda esa gente. Son conversaciones sobre política, negocios internacionales, cosas que...». Se detuvo. Pude escuchar cómo respiraba profundo antes de continuar. «Cosas que a ti no te interesan. Y la verdad, papá, creo que te vas a sentir fuera de lugar». Fuera de lugar. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como el humo del copal en una iglesia. Fuera de lugar. Mi nieta, la que criamos entre todos, la que solía pedirme que le contara cuentos sobre los duendes del café, aparentemente se casaba en un mundo donde yo no cabía. Además, siguió Gustavo, y ahora su voz sonaba más decidida, como cuando toma una decisión de negocios. «El viaje hasta la capital es muy largo para ti. Son 8 horas en autobús. A tu edad, papá, ese trayecto te va a cansar mucho. Y luego tienes que pensar en el hotel, en la comida que no conoces, en toda esa gente extraña». Extraña. Como si mi propio hijo hubiera olvidado que esa gente extraña incluía a su propia familia. «¿Sabes qué podríamos hacer?», me propuso con esa voz que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños. «Podemos hacer una videollamada durante la ceremonia. Así puedes ver todo. Puedes estar presente sin las molestias del viaje.
Valeria estará encantada de verte por la pantalla y podrás darle tus bendiciones desde la comodidad de tu casa. Desde la comodidad de mi casa. Como si fuera un inválido, como si fuera una carga. Me quedé en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Podía escuchar el zumbido de las cigarras afuera, el agua que goteaba de mi lavadero, los sonidos familiares de mi vida simple. Mi vida que, al parecer, era demasiado simple para la boda de mi nieta. «¿Papá? ¿Estás ahí?», preguntó Gustavo. «Sí, mijo», le respondí con una voz que salió más ronca de lo que esperaba. «Estoy aquí». «Entonces, ¿qué piensas? ¿Te parece bien la videollamada?». ¿Qué pensaba? Pensaba en las noches que me quedé despierto cuando Gustavo era pequeño y tenía fiebre. Pensaba en las veces que caminé 2 horas hasta el pueblo para vender mi café y comprarle zapatos para la escuela. Pensaba en cómo trabajé doble turno en la finca del patrón para pagar su universidad en la ciudad, porque quería que mi hijo tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Pensaba en cuando Gustavo me presentó a su esposa por primera vez y cómo ella me miró con esa sonrisa forzada que tienen las personas educadas cuando conocen a alguien que consideran inferior. Pensaba en cómo, poco a poco, las visitas se fueron espaciando, cómo las conversaciones se volvieron más cortas, cómo mi acento de campesino parecía avergonzarlo más cada año que pasaba. Y ahora pensaba en Valeria, mi nieta adorada, que cuando tenía 7 años me dijo que quería casarse conmigo cuando fuera grande, porque yo era el hombre más guapo del mundo. ¿Sabía ella que su abuelo no era bienvenido en su boda? ¿O mi hijo había tomado esta decisión por su cuenta? «Está bien, mijo», le dije finalmente, «como tú digas». «¿De verdad, papá? ¿No te molesta?». Claro que me molestaba. Me molestaba tanto que sentía como si me hubieran clavado una espina en el pecho. Pero ¿qué caso tenía decirlo? ¿Para qué crear problemas? Ya había aprendido que cuando uno envejece es mejor tragarse el dolor y seguir adelante. «No me molesta», mentí. «Entiendo que es un evento importante». «Perfecto. Te voy a mandar el enlace de la videollamada para el sábado. La ceremonia empieza a las 6 de la tarde. Vas a poder ver todo como si estuvieras ahí». Como si estuviera ahí. Pero no estaría ahí. Estaría aquí, en mi cocina, viendo a través de una pantalla cómo mi nieta se casa sin que su abuelo la acompañe. Después de colgar, me quedé sentado en mi silla de siempre, la que está junto a la ventana que da a los cafetales. El sol se estaba poniendo y el cielo tenía esos colores dorados que tanto amo. Pero esa tarde no pude apreciar la belleza, solo podía pensar en las palabras de mi hijo. «Tú no te vas a sentir cómodo. Fuera de lugar. Gente extraña». ¿Cuándo me convertí en gente extraña para mi propia familia? ¿Cuándo mis manos trabajadoras se volvieron una vergüenza? ¿Cuándo mi acento, que cuenta historias de generaciones de mi gente, se convirtió en algo que había que esconder? Me levanté y fui al pequeño armario donde guardo mi única ropa buena. Ahí estaba mi traje, el mismo que compré en 1975 cuando Gustavo se graduó de la secundaria. Es de color azul marino, un poco pasado de moda ahora, pero lo he cuidado como un tesoro. Lo mandé lavar y planchar para cada ocasión importante. Bodas de vecinos, misas de difuntos, las pocas veces que he tenido que ir al pueblo por asuntos oficiales. Toqué la tela con cuidado. Este traje me costó 2 meses de trabajo extra. Recuerdo que fui a la ciudad más cercana y entré en esa tienda elegante sintiendo que no pertenecía ahí. El vendedor me miró con desprecio, pero yo tenía mi dinero contado y sabía exactamente lo que quería. Un traje digno para celebrar el éxito de mi hijo. ¿Sería este traje lo suficientemente bueno para la boda de Valeria? Probablemente no. Seguramente los invitados llevarían ropa que costaba más que lo que yo gano en un año. Pero era lo que tenía, y más importante, era honesto. Era el fruto de mi trabajo.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos nocturnos de mi rancho, los grillos, el viento entre las hojas de café, el ladrido lejano de algún perro del pueblo. Sonidos que me han arrullado durante 82 años, pero que esa noche parecían más tristes. ¿Sabes qué es lo que más me dolía? No era tanto que me hubieran excluido, era la manera en que lo hicieron, con mentiras dulces, con excusas que sonaban razonables. Es por tu bien, papá. No te vas a sentir cómodo. Como si yo fuera demasiado estúpido para darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Porque yo sé leer entre líneas. Sé que mi hijo se avergüenza de mí. Sé que teme que sus nuevos amigos ricos vean de dónde viene. Que vean que el padre del exitoso empresario Gustavo Hernández no es más que un campesino viejo con manos callosas y ropa sencilla. Al amanecer, tomé una decisión. Me levanté, me bañé con el agua fría de siempre y me vestí con mi ropa de trabajo. Tenía cosas que hacer. El sábado era en 4 días y yo tenía un viaje que planear. Porque una cosa es cierta. Valeria es mi nieta, mi sangre, el fruto del sacrificio de toda mi vida. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me impidiera estar ahí en el día más importante de su vida. No por videollamada, en persona, como debe ser cuando un abuelo bendice a su nieta en su boda. Los siguientes 3 días los pasé recordando. Es curioso cómo la memoria funciona cuando uno se vuelve viejo. Los detalles lejanos brillan como estrellas mientras que lo que pasó ayer se desvanece como humo. Pero esos recuerdos de cuando Gustavo era pequeño, esos permanecen tan claros como el agua de manantial. Me levanté el miércoles antes del amanecer, como siempre he hecho durante 60 años. Mi cuerpo ya no necesita despertador. Se despierta solo cuando las primeras luces tocan las montañas de Chiapas. Salí a revisar mis plantas de café y mientras caminaba entre las hileras verdes, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Tenía 22 años cuando planté mis primeros cafetales en esta tierra que heredé de mi padre. Era 1963 y Gustavo acababa de nacer. Recuerdo que cargaba al niño en un rebozo mientras trabajaba, porque su madre, mi esperanza, que en paz descanse, estaba ocupada con las labores de la casa. El pequeño se quedaba dormido con el sonido de mis herramientas y el murmullo de las hojas. En esos primeros años, cada planta de café era como un hijo para mí. Las cuidaba con la misma dedicación con que cuidaba a Gustavo, porque sabía que de esas plantas dependía el futuro de mi familia. El café era nuestra única esperanza de salir adelante, de darle a mi hijo las oportunidades que yo nunca tuve. Mi padre había sido campesino, y el padre de mi padre también. Trabajábamos las tierras de otros, siempre dependiendo de los patrones, siempre con la cabeza agachada. Pero yo quería algo diferente para Gustavo. Quería que fuera él quien mandara, quien tomara las decisiones, quien tuviera el respeto que viene con la educación. Durante aquellos primeros años, Gustavo era mi sombra. Cuando tenía 5 o 6 años, me seguía por todas partes con sus piernitas cortas, tratando de alcanzar mis pasos largos. «Papá, ¿puedo ayudarte?», me preguntaba con esa vocecita aguda que tienen los niños. Y yo le daba pequeñas tareas: recoger los granos de café que se caían, llevar agua a las plantas más pequeñas, ahuyentar a los pájaros que se comían las cerezas maduras. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de esos días? La admiración en sus ojos cuando me veía trabajar. Para él, yo era el hombre más fuerte del mundo. Mi papá puede cargar 2 sacos de café al mismo tiempo, les presumía a sus amigos del pueblo. Mi papá conoce todas las plantas por su nombre. Y era verdad. Yo hablaba con mis cafetos como si fueran personas, porque en cierta manera lo eran. Cada uno tenía su personalidad, sus necesidades particulares. Las mañanas comenzaban siempre igual.
Me levantaba a las 4:30, me tomaba mi café negro y fuerte y salía a trabajar antes de que saliera el sol. Gustavo aprendió a despertarse conmigo, y aunque Esperanza le decía que se quedara durmiendo, él insistía en acompañarme. Los hombres trabajamos temprano, me decía con su pecho inflado de orgullo. En las tardes, cuando regresábamos sucios y cansados, él se sentaba en el escalón de la casa mientras yo me lavaba las manos en la pila. Me contaba todo lo que había aprendido ese día, que las plantas necesitan agua pero no demasiada, que hay que protegerlas del sol muy fuerte, que los insectos buenos se distinguen de los malos por el sonido que hacen al volar. Papá, me dijo una vez cuando tenía 8 años, cuando sea grande voy a tener cafetales todavía más grandes que los tuyos. Yo me reí y le revolví el pelo. Eso espero, mijo. Pero para eso primero tienes que estudiar mucho. Y estudió. Dios mío, ¿cómo estudió? Todos los días, después de ayudarme en el campo, se sentaba en la mesa de la cocina con sus libros y cuadernos. Esperanza le ayudaba con las tareas que podía, pero conforme fue creciendo, las materias se volvieron demasiado complicadas para nosotros. Matemáticas que nunca habíamos visto, historia de lugares que jamás habíamos visitado, ciencias que ni sabíamos que existían. Pero Gustavo tenía hambre de conocimiento. Era como las plantas de café en época de lluvia, absorbía todo lo que encontraba. Los maestros del pueblo nos decían que el niño era especial, que tenía un futuro brillante si continuaba estudiando. Debería ir a la secundaria en la ciudad, nos recomendó el profesor López. Aquí ya aprendió todo lo que podemos enseñarle. La ciudad. La palabra nos daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Miedo porque significaba que nuestro hijo se alejaría de nosotros. Esperanza porque era la puerta hacia ese futuro mejor que habíamos soñado para él. Recuerdo la conversación que tuve con Esperanza una noche después de cenar. Gustavo ya se había acostado, y nosotros nos quedamos sentados en el portal, viendo las estrellas como hacíamos todas las noches. ¿Tú crees que debemos mandarlo?, me preguntó mi esposa, con esa preocupación de madre que la caracterizaba. Si no lo mandamos, le respondí, se va a quedar aquí sembrando café como su papá y como su abuelo. No tiene nada de malo, pero él puede ser más, puede llegar más lejos. Pero es tan joven todavía, apenas tiene 12 años. Cuando yo tenía 12 años ya trabajaba como adulto, le recordé. Él es fuerte, va a poder. Y pudo. Se fue a la ciudad a estudiar la secundaria, viviendo en casa de una tía lejana que nos cobraba muy poco por darle techo y comida. Cada peso que enviábamos era un peso menos para nosotros, pero cada peso era una inversión en el futuro de nuestro hijo. Los primeros meses fueron los más duros. Gustavo nos escribía cartas llenas de nostalgia, contándonos cuánto extrañaba el campo, cuánto extrañaba nuestras conversaciones en las tardes, cuánto extrañaba el sabor del café que preparaba su madre. Pero poco a poco, las cartas cambiaron de tono. Empezó a contarnos sobre sus nuevos amigos, sobre las cosas fascinantes que estaba aprendiendo, sobre las oportunidades que se abrían ante él. Cuando regresaba para las vacaciones, era como recibir a un visitante. Llegaba con ropa nueva, con palabras nuevas, con ideas nuevas. Ya no quería levantarse temprano para trabajar en el cafetal. Prefería quedarse en la casa leyendo libros o escribiendo en sus cuadernos. «Estoy estudiando, papá», me decía cuando le pedía que me ayudara. «Esto también es importante». Y tenía razón. Era importante. Pero algo se estaba perdiendo en el camino. Algo que yo no sabía cómo nombrar en ese momento. La preparatoria fue en una ciudad todavía más grande y las cartas se volvieron menos frecuentes. Cuando venía de visita, ya casi no hablaba conmigo de sus estudios porque decía que yo no los entendería. Y probablemente tenía razón. Él estudiaba economía, administración, inglés, cosas que estaban muy lejos de mi mundo de plantas y tierra. Pero yo seguía trabajando.
Seguía levantándome antes del amanecer. Seguía cuidando cada planta como si fuera mi hijo, porque sabía que cada cosecha me acercaba más al sueño de ver a Gustavo convertido en un profesional, en un hombre respetado, en alguien que nunca tendría que agachar la cabeza ante nadie. La universidad fue el paso final. Ciudad de México, la capital, ese lugar enorme y lejano del que solo había escuchado historias. Gustavo estudiaría administración de empresas en una universidad privada, una de las mejores del país. La colegiatura era más de lo que yo ganaba en 3 meses, pero encontré la manera. Trabajé turnos dobles en la finca del patrón, vendí parte de mi ganado, pedí prestado dinero que tardaría años en pagar. ¿Estás seguro de que vale la pena tanto sacrificio?, me preguntó el compadre Roberto una tarde. Él tenía hijos de la edad de Gustavo que se habían quedado en el pueblo, trabajando en lo mismo que sus padres. Mi hijo va a ser licenciado, le respondí con un orgullo que me salía desde el pecho. Va a tener oficina con aire acondicionado, va a usar corbata todos los días, va a ganar más en un mes de lo que nosotros ganamos en un año. Y así fue. Gustavo se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa importante, se casó con una mujer de la ciudad, una mujer educada que hablaba inglés y sabía de modales. Yo estaba tan orgulloso que sentía que el pecho me iba a explotar. Pero también empecé a notar los cambios. Cuando venía a visitarnos, ya no era el mismo muchacho que había crecido entre mis cafetales. Hablaba diferente, más pausado, con palabras que sonaban estudiadas. Se vestía diferente, con ropa que seguramente costaba más que mi traje bueno. Y me miraba diferente, con una mezcla de cariño y... ¿lástima? ¿Vergüenza? La primera vez que me di cuenta claramente fue cuando trajo a su novia, la que después se convertiría en su esposa, a conocer la casa. Ella era bonita, elegante, educada, pero desde el momento en que bajó del carro supe que me estaba juzgando. La manera en que miró nuestra casa humilde, nuestra cocina sencilla, mis manos manchadas de tierra. «Papá», me dijo Gustavo esa noche cuando estábamos solos, «cuando hables con Elena, trata de hablar más despacio. A veces tu acento es un poco fuerte». Mi acento. El acento con el que le había cantado canciones de cuna, con el que le había contado cuentos, con el que le había enseñado todo lo que sabía sobre la vida. De repente se había vuelto algo de lo que avergonzarse, pero lo acepté, porque pensé que era parte del precio que había que pagar por el éxito de mi hijo. Si él necesitaba que yo hablara diferente para sentirse cómodo con su nueva vida, lo haría. Al fin y al cabo, ¿no había trabajado toda mi vida para darle esa nueva vida? Cuando nació Valeria, pensé que las cosas cambiarían, que esa nieta nos devolvería la conexión que habíamos perdido. Y al principio fue así. Gustavo y Elena traían a la bebé cada Navidad y Año Nuevo. La pequeña se quedaba fascinada con todo: las plantas, los animales, los sonidos del campo que no existían en la ciudad. Conforme Valeria creció, esas visitas se convirtieron en los días más felices del año para mí. La niña tenía 5, 6, 7 años y corría por todas partes con la misma energía que había tenido su padre a esa edad. Pero con una diferencia: ella no se avergonzaba de nada. Le encantaba escuchar mis historias sobre duendes del café, sobre aparecidos que cuidaban las cosechas, sobre los secretos que me contaban las plantas. «Cuéntame otra vez la del duende que se enamoró de la planta de café más bonita», me pedía sentada en mis piernas, con sus ojitos brillando de emoción. Y yo le contaba, con el mismo acento fuerte que avergonzaba a su padre, las mismas historias que le había contado a Gustavo cuando era pequeño. Pero Valeria las escuchaba sin juzgar, sin pedir que hablara diferente, sin hacer caras de incomodidad. «Abuelito», me dijo una vez cuando tenía 8 años,
Cuando sea grande quiero casarme contigo porque eres el hombre más guapo del mundo. Esas palabras se me grabaron en el corazón como letras en piedra. Mi nieta, la princesa de mis ojos, creía que su abuelo campesino era el hombre más guapo del mundo. Pero conforme pasaron los años, las visitas se fueron espaciando. Primero vinieron cada 6 meses, después solo en Navidad, después solo cuando había alguna ocasión especial. Y cuando venían, las conversaciones se volvieron más cortas, más formales, más distantes. Elena siempre encontraba excusas para que no se quedaran muchos días. Que Valeria tenía clases particulares de inglés, que tenían compromisos sociales en la ciudad, que el campo le daba alergia a la niña. Mentiras educadas, pero mentiras al fin. Y Gustavo, mi Gustavo se fue alejando más y más. Sus visitas se convirtieron en obligaciones que cumplía por deber, no por amor. Hablaba conmigo como se habla con un extraño, con cortesía pero sin intimidad. Ya no me contaba sus problemas, sus sueños, sus miedos, ya no me pedía consejos, ya no me necesitaba, o mejor dicho, me necesitaba, pero le avergonzaba necesitarme. El miércoles por la noche, después de recordar todo esto, tomé mi decisión final. Me senté en la mesa de la cocina con papel y lápiz y escribí una lista de todo lo que tenía que hacer antes del sábado. Primero, limpiar y planchar mi traje de 1975. No era el smoking que pedía la invitación, pero era honesto. Era el traje que compré con el dinero de mi primer gran cosecha, cuando Gustavo se graduó de secundaria y yo estaba tan orgulloso que quería gritar mi felicidad a los 4 vientos. Segundo, cortarle las uñas, limpiarlas bien, aunque las manchas de tierra nunca saldrían completamente. Estas manos habían construido el futuro de mi familia. Si eso no era digno de respeto, entonces no sabía qué lo era. Tercero, ir al jardín de atrás y cortar las rosas más hermosas que tenía. Las rositas rojas que había plantado Esperanza antes de morir y que yo había cuidado todos estos años como un tesoro. Valeria las había amado desde pequeña. Huelen a cielo, decía siempre que las olía. Cuarto, sacar mis ahorros del banco y comprar el boleto de autobús más caro, el que llegara directamente a la capital sin tantas paradas. Quería llegar descansado y presentable. Quinto, encontrar la manera de llegar al Hotel Real del Centro y entrar a esa boda, invitado o no invitado. Porque una cosa había entendido durante estos 3 días de reflexión. Yo no había trabajado 60 años, no había sacrificado mi juventud, mi comodidad y mi dinero para criar a un hijo que se avergonzara de mí. Y definitivamente no iba a permitir que me alejaran de mi nieta en el día más importante de su vida. Mi Valeria merecía tener a su abuelo en su boda. Y yo merecía estar ahí, no como una videollamada, no como un recuerdo incómodo, sino como el hombre que había hecho posible que esa familia existiera. El jueves en la mañana me levanté con una energía que no había sentido en años. Tenía trabajo que hacer. El sábado por la mañana me levanté cuando todavía era de noche. Había dormido apenas 3 horas, pero mi cuerpo estaba despierto, alerta, como cuando era joven y tenía que madrugar para los trabajos más importantes. Me bañé con agua fría, me afeité con cuidado usando el espejo pequeño que tengo sobre el lavabo y me puse mi traje azul marino de 1975. Debo admitir que cuando me vi en el espejo sentí un momento de duda. La tela estaba limpia, pero ya no tenía ese brillo de cuando era nueva. Los pantalones se veían un poco cortos según la moda de ahora, y la chaqueta tenía ese corte antiguo que gritaba su edad. Pero cuando me abroché la corbata que había comprado junto con el traje, esa corbata negra que había usado en cada ocasión especial de los últimos 40 años, me enderecé y recordé por qué estaba haciendo esto. Salí al jardín cuando el sol apenas empezaba a asomar entre las montañas.
Mis rosas estaban hermosas esa mañana, cubiertas de rocío y con ese aroma que siempre me recordaba a esperanza. Corté 12 de las más perfectas, las envolví en papel de periódico húmedo para que duraran el viaje y las até con un listón rojo que encontré en una caja de recuerdos de mi esposa. El autobús salía a las 7 de la mañana desde el pueblo. Llegué a la parada media hora antes, con mi pequeña maleta de mano y mis rosas. Algunas personas me miraron raro. Supongo que no era común ver a un hombre de mi edad viajando tan elegante un sábado tan temprano. Doña Carmen, que vende elotes en la esquina, se acercó a preguntarme si todo estaba bien. «Voy a la boda de mi nieta», le dije con el pecho inflado de orgullo. «Qué bonito, don Octavio, que Dios los bendiga», me respondió con esa alegría sincera que tiene la gente de pueblo. El viaje fueron las 8 horas más largas de mi vida. No por el cansancio, aunque mis huesos viejos protestaran en cada bache del camino, sino por la ansiedad. Mientras veía pasar el paisaje por la ventana, mi mente no podía dejar de imaginar lo que iba a pasar cuando llegara al hotel. ¿Me reconocería la gente de seguridad? ¿Qué haría si no me dejaban entrar? ¿Cómo reaccionaría Gustavo cuando me viera ahí? Durante el trayecto, el autobús se fue llenando de gente. En una parada subió una señora mayor con su nieta, una niña como de 8 años que me recordó tanto a Valeria cuando era pequeña. La niña se quedó mirando mis rosas con curiosidad. «¿Para quién son las flores, señor?», me preguntó con esa inocencia que tienen los niños. «Para mi nieta que se casa hoy», le respondí. «Qué bonitas, ella va a estar muy contenta». Esas palabras me dieron fuerzas, porque eso era exactamente lo que esperaba, que Valeria estuviera contenta de verme, que recordara a la niña que corría entre mis cafetales y que amaba las historias de su abuelo. Llegamos a la Ciudad de México a las 3 de la tarde. La boda empezaba a las 6, así que tenía tiempo suficiente para encontrar el hotel y prepararme. Pero cuando salí de la terminal de autobuses y vi la inmensidad de esa ciudad, sentí que me había metido en otro planeta. El ruido era ensordecedor. Carros por todas partes, gente corriendo, gritos, música, humo. El aire olía diferente, pesado, nada que ver con el aire limpio de mis montañas. Por un momento pensé en regresarme. Pensé que tal vez Gustavo tenía razón, que yo no pertenecía a este mundo. Pero entonces recordé la sonrisa de Valeria cuando era pequeña y me contaba que cuando fuera grande se iba a casar conmigo. Recordé sus palabras: «Eres el hombre más guapo del mundo, abuelito». Y seguí caminando. Tomé un taxi hasta el Hotel Real del centro. El chofer era un hombre joven que me miró por el espejo retrovisor con curiosidad. «¿Va a algún evento especial, señor?», me preguntó durante el trayecto. «A la boda de mi nieta», le respondí. «¡Qué padre! ¿En el Real del Centro? Debe ser una boda muy elegante». «Muy elegante». Esas palabras resonaron en mi cabeza. Sí, iba a ser muy elegante. Tanto que mi propio hijo había considerado que yo no era suficientemente elegante para estar ahí. Cuando llegamos al hotel, me quedé sin palabras. Era un edificio enorme, todo de cristal y mármol, con jardines perfectos y fuentes de agua. Había coches deportivos y limusinas estacionados en la entrada, con choferes uniformados esperando. Hombres en smoking y mujeres en vestidos largos y brillantes entraban y salían como si fuera lo más normal del mundo. Pagué al taxista, tomé mis rosas y mi pequeña maleta y caminé hacia la entrada principal. Con cada paso que daba, me sentía más fuera de lugar. Mi traje de 1975, que esa mañana me había parecido digno, ahora se veía exactamente lo que era. La ropa de un campesino viejo tratando de encajar en un mundo que no era suyo. En la puerta principal había 2 guardias de seguridad vestidos con uniformes impecables. Uno de ellos me detuvo antes de que pudiera entrar. «Disculpe, señor, ¿tiene su invitación?».
Vengo a la boda de Valeria Hernández, le respondí con toda la dignidad que pude reunir. Necesito ver su invitación, insistió el guardia, extendiendo la mano. No tengo invitación, pero soy el abuelo de la novia. El guardia intercambió una mirada con su compañero. Era esa mirada que conocía bien, la misma que había visto tantas veces cuando iba a oficinas del gobierno o bancos en el pueblo. La mirada que dice: este hombre no pertenece aquí. Señor, si no está en la lista de invitados no puedo dejarlo pasar, son órdenes estrictas. Pero soy familia, insistí. Soy el abuelo. Mi nombre es Octavio Hernández. El guardia revisó una lista que tenía en un portapapeles. Pasó su dedo por los nombres, una vez, 2 veces. Negó con la cabeza. No aparece ningún Octavio Hernández en la lista, señor. Lo siento. Me quedé ahí parado, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. No estar en la lista significaba que definitivamente mi hijo había decidido excluirme. No era solo una sugerencia, no era solo por mi comodidad, era una exclusión deliberada y planeada. ¿Puedo hablar con alguien más?, pregunté, tratando de mantener la calma. El encargado del evento está muy ocupado ahora mismo, me respondió el segundo guardia, pero si gusta puede esperar aquí afuera. A lo mejor alguien de la familia sale y puede confirmarlo. Esperar aquí afuera, como un mendigo, como alguien que pide limosna. Me alejé de la puerta y me senté en una banca que había en los jardines del hotel. Desde ahí podía ver la entrada principal y a todos los invitados que llegaban. Era como ver un desfile de riqueza y elegancia. Las mujeres llevaban vestidos que parecían salidos de las revistas, con joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. Los hombres caminaban con esa seguridad que da el dinero, hablando de negocios y política en voces fuertes y confiadas. Algunos me miraron cuando pasaron cerca de mi banca. Sus miradas no eran crueles, pero tampoco amables. Eran las miradas que se le da a algo fuera de lugar, como cuando encuentras una gallina en una sala de estar. No perteneces ahí, pero tampoco representas una amenaza. Solo eres extraño. Una pareja mayor se detuvo cerca de donde yo estaba sentado. El hombre tenía un smoking perfecto y la mujer un vestido dorado que probablemente costaba más que mi casa. ¿Viste a ese hombre en la banca?, escuché que le susurraba la mujer a su esposo. ¿Cuál hombre? El del traje viejo. ¿Qué hace aquí? ¿Quién sabe? Probablemente se confundió de lugar. Esas palabras se me clavaron como espinas, porque tal vez tenían razón. Tal vez yo sí me había confundido de lugar. Tal vez debería estar en mi casa, viendo la boda por videollamada como había sugerido mi hijo. Pero entonces pensé en todas las noches que me quedé despierto cuando Gustavo tenía fiebre de pequeño. En todas las veces que caminé bajo el sol y la lluvia para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. En todos los sacrificios que hice para que él pudiera llegar hasta donde estaba ahora. No me había confundido de lugar. Este era mi lugar porque mi sangre estaba celebrando ahí adentro. Pasó 1 hora, quizás más. El sol empezaba a ponerse y cada vez llegaban más invitados. Yo seguía ahí sentado, con mis rosas marchitándose un poco por el calor, esperando... ¿Qué? ¿Un milagro? ¿Que alguien me reconociera y me dejara entrar? Entonces la vi. Salió por una puerta lateral del hotel, probablemente buscando un momento de aire fresco antes de la ceremonia. Llevaba un vestido blanco precioso, su cabello recogido con pequeñas flores, y se veía radiante. Mi nieta. Mi pequeña Valeria, convertida en una mujer hermosa. Al principio no me vio. Estaba hablando por teléfono, dándole la espalda a donde yo estaba. Pero cuando colgó y se dio la vuelta, nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió completamente.
De la concentración pasó a la sorpresa, después al reconocimiento y finalmente a algo que no esperaba. Alegría pura. «¡Abuelito!», gritó, y corrió hacia mí con el vestido ondeando detrás de ella. No podía creer lo que estaba viendo. Mi nieta elegante, en el día de su boda, corriendo hacia su abuelo campesino como cuando era pequeña y regresaba de la escuela. Se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me hace caer de la banca. Y entonces empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de esa emoción intensa que a veces es demasiado grande para contenerse. «Abuelito, viniste. No puedo creer lo que viniste», repetía una y otra vez, abrazándome como si no me hubiera visto en años. «Claro que vine, mi niña», le dije, sintiendo como mis propios ojos se humedecían. No me iba a perder la boda de mi nieta por nada del mundo. «Pero papá dijo que no podías venir, que era muy lejos, que...». «Tu papá se preocupa mucho por mí», la interrumpí, no queriendo crear problemas en su día especial. «Pero yo soy más fuerte de lo que él piensa». Le extendí las rosas que había cortado de mi jardín. Ya no se veían tan frescas como en la mañana, pero cuando Valeria las olió, cerró los ojos y sonrió como cuando era pequeña. «Huelen a cielo», susurró, repitiendo las mismas palabras que decía de niña. «Son de las plantas que sembró tu abuela», le dije. «Ella hubiera querido estar aquí hoy». «Está aquí», me respondió Valeria tocándose el corazón. «Y tú también estás aquí, que es lo más importante». En ese momento apareció Gustavo. Salió corriendo del hotel con cara de pánico, probablemente buscando a su hija que había desaparecido. Cuando me vio, su cara palideció como si hubiera visto a un fantasma. «Papá», dijo con una voz que mezclaba sorpresa, horror y algo parecido a la vergüenza. ¿Qué haces aquí?» «Vine a la boda de mi nieta», respondí, poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. «Pero papá, yo te dije que era mejor que...». «Tú me dijiste muchas cosas», lo interrumpí con firmeza. «Pero hay algo que tú no entiendes, mijo. Esta es mi nieta, es mi sangre, y no hay fuerza en el mundo que me vaya a impedir estar aquí en el día más importante de su vida». Valeria se colocó entre su padre y yo, tomándome del brazo con protección. «Papá, ¿por qué no me dijiste que el abuelito no podía venir?», le preguntó a Gustavo con una voz que sonaba peligrosamente tranquila. «Valeria, mi amor, no es que no pudiera venir, es que te avergüenzas de mí», terminé la frase por él, no con rabia, sino con una tristeza profunda que me salía desde el alma. «Tu papá piensa que su viejo padre campesino no va bien con tus invitados elegantes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gustavo abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras, porque sabía que yo había dicho la verdad. Valeria me miró con ojos que se llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez de rabia. «¿Es eso cierto, papá?». «No es así de simple, Valeria». «¿Es cierto?», repitió mi nieta con una voz que no admitía evasivas. Gustavo bajó la cabeza, y en ese gesto confesó todo. «Abuelito», me dijo Valeria, apretando mi brazo, «vas a entrar conmigo a esa boda, vas a caminar conmigo hasta el altar, porque si no fuera por ti, nada de esto sería posible». «Mi niña, no quiero causarte problemas en tu día especial». «No hay problema», me interrumpió con una determinación que me recordó a su abuela Esperanza. «El único problema sería que mi abuelo, el hombre más importante de mi vida después de mi novio, no esté ahí cuando me case». Tomó mi brazo y empezamos a caminar hacia la entrada principal del hotel. Gustavo nos siguió a unos pasos de distancia, con la cabeza todavía agachada. Los guardias que me habían negado la entrada nos vieron acercarnos. Uno de ellos se adelantó. «Disculpe, señorita, pero este señor no está en la lista». «¿Este señor?»,
lo interrumpió Valeria con una voz que podía cortar cristal. Es mi abuelo. Es Octavio Hernández, y si no está en su lista es porque alguien cometió un error muy grave. Ahora, ¿nos va a dejar pasar o tengo que explicarle al ministro de Comercio por qué están impidiendo que el abuelo de la novia entre a la boda de su hija? El guardia miró a Gustavo buscando confirmación. Mi hijo asintió en silencio. Entramos al hotel. El vestíbulo era todavía más impresionante por dentro. Mármoles, cristales, flores por todas partes, meseros con bandejas de copas de champán. Y en el centro de toda esa elegancia caminaba yo, Octavio Hernández, campesino de Chiapas, con mi traje de 1975 y mis rosas caseras. Pero ya no me sentía fuera de lugar, porque mi nieta me tenía del brazo, y su amor me daba toda la dignidad que necesitaba. Cuando entramos al salón de banquetes, sentí como si hubiera entrado a un palacio. Había mesas redondas cubiertas con manteles blancos que brillaban bajo las luces de los candelabros de cristal. Las flores eran tan perfectas que parecían artificiales, y los meseros se movían como bailarines entre las mesas, sirviendo copas de vino que costaban más que lo que yo ganaba en una semana. Valeria caminaba a mi lado con la cabeza en alto, orgullosa, como si fuera lo más natural del mundo que su abuelo campesino estuviera ahí. Pero yo podía sentir las miradas. Oh, sí que podía sentirlas. Era como si llevara un letrero en la frente que dijera, no pertenezco aquí. Una señora mayor, cubierta de diamantes desde el cuello hasta las muñecas, le susurró algo a su acompañante mientras nos veía pasar. Un grupo de hombres en smoking perfecto dejó de conversar para observarnos. Sus expresiones no eran de curiosidad amigable, sino de esa sorpresa incómoda que se siente cuando algo rompe la armonía de lo esperado. ¿Quién es ese hombre?, escuché que preguntaba a alguien detrás de nosotros. Parece que es familia, respondió otra voz. Pero mírale la ropa, ese traje debe ser de los años 70. Tenían razón, mi traje era de los años 70, específicamente de 1975, cuando lo compré para celebrar la graduación de secundaria de Gustavo. Pero lo que no sabían era la historia detrás de esa tela azul marina, detrás de esa corbata negra que había anudado con manos temblorosas esa mañana. Valeria me llevó directamente a la mesa principal, donde estaban los lugares reservados para la familia más cercana. Ahí estaba Elena, mi nuera, con un vestido elegante color rosa y una expresión de shock total cuando me vio acercándome. A su lado estaba una señora mayor que no conocía, pero por su postura y sus joyas, era obvio que pertenecía a esa clase de gente que nunca había conocido la pobreza. «Mira, mamá», le dijo Valeria a Elena, «el abuelito pudo venir después de todo». Elena forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué sorpresa tan bonita, don Octavio! No sabíamos que iba a poder acompañarnos. La mentira flotó en el aire como humo. Todos sabíamos que sí sabían. Todos sabíamos que mi ausencia había sido planeada cuidadosamente. La señora mayor que estaba junto a Elena me estudió con ojos inteligentes. Después se levantó y extendió su mano hacia mí. «Usted debe ser el papá de Gustavo», me dijo con una voz educada pero no condescendiente. «Soy Mercedes Santillana, la mamá de Roberto, el novio de Valeria. Mercedes Santillana». Había escuchado ese apellido en las noticias. Los Santillana eran dueños de medio país, una familia con dinero desde los tiempos de la colonia. Y ahí estaba yo, estrechando la mano de una mujer que probablemente tenía más dinero en su cartera que yo en toda mi vida. «Mucho gusto, señora», le respondí. «Octavio Hernández, para servirle». «El gusto es mío, señor Hernández. Valeria me ha hablado mucho de usted. Me contó que tiene una finca de café muy hermosa en Chiapas». Me sorprendió que Valeria hubiera hablado de mí,
y más me sorprendió que esta señora elegante pareciera genuinamente interesada. Sí, señora, llevo 60 años sembrando café en la misma tierra. ¡60 años! Eso es admirable. Mi abuelo también trabajaba la tierra allá en Jalisco. Siempre decía que la tierra te enseña valores que no se aprenden en ningún otro lugar. Sus palabras me dieron calor en el pecho. Por primera vez desde que había entrado a ese hotel, alguien me hablaba como a un igual, no como a una curiosidad extraña. La ceremonia comenzó poco después. Yo me senté en primera fila, entre Valeria y Elena, sintiéndome todavía como un impostor, pero ya no tan solo. Durante toda la celebración religiosa, mantuve las manos cruzadas sobre mis rodillas, tratando de que las manchas de tierra que nunca se quitaban completamente no fueran tan obvias. Pero cada vez que miraba a Valeria, radiante en su vestido blanco, recordaba por qué estaba ahí. Esta era la nieta que había crecido escuchando mis cuentos, la que había corrido descalza por mis cafetales, la que me había dicho que era el hombre más guapo del mundo. Todo el dinero y la elegancia de este lugar no podían cambiar eso. Cuando terminó la ceremonia y pasamos al banquete, las miradas se intensificaron. La gente ya había tenido tiempo de procesar mi presencia y de hacer sus comentarios. Escuchaba fragmentos de conversaciones mientras caminaba hacia mi lugar en la mesa principal. Debe ser el abuelo paterno. Mira cómo viste, pobrecito. Qué incómodo debe ser para Gustavo. La familia política debe estar mortificada. Gustavo efectivamente se veía mortificado. Estaba sentado en la mesa principal, pero lo más lejos posible de mí, como si la distancia pudiera minimizar la vergüenza. No me había dirigido la palabra desde nuestro encuentro en la entrada del hotel. La cena transcurrió en relativa normalidad. Los platillos eran sofisticados, con nombres en francés que no entendía, pero la comida sabía bien. Mercedes Santillana, que estaba sentada a mi derecha, me mantuvo entretenido con conversación amable sobre café, clima y agricultura. Era una mujer educada de verdad, no solo por sus modales, sino por su capacidad de hacer que cualquier persona se sintiera cómoda. Pero yo sabía que lo más difícil estaba por venir. Después de la cena siempre llegaban los brindis, los discursos, los momentos donde cada invitado importante tomaba el micrófono para decir palabras bonitas sobre los novios. Y yo sabía que todas esas personas elegantes hablarían con palabras perfectas, con referencias culturales que yo no entendía, con chistes internos de su clase social. Roberto, el novio, fue el primero en hablar. Era un joven apuesto, educado, que habló sobre el amor con palabras hermosas que sonaban ensayadas. Después habló su padre, el ministro, un hombre imponente que hizo un discurso sobre la unión de dos familias distinguidas. Mercedes Santillana habló sobre la alegría de recibir a Valeria en su familia y sus palabras sonaron sinceras y cálidas. Entonces llegó el turno de Gustavo. Mi hijo se levantó, tomó el micrófono y comenzó un discurso sobre su hija que era técnicamente perfecto, pero emocionalmente frío. Habló de sus logros académicos, de su carrera profesional, de su brillante futuro, pero no habló de la niña que solía reírse con las historias de duendes, ni de la adolescente que llamaba por teléfono solo para contarme cómo había estado su día. Cuando terminó y se disponía a devolver el micrófono al maestro de ceremonias, Valeria se levantó súbitamente. «Espera, papá», dijo con una voz que cortó el murmullo de conversaciones del salón. «Hay alguien más que quiere hablar». El salón se quedó en silencio. Gustavo la miró con ojos de pánico. «Valeria, mi amor, ya hablamos todos los familiares directos». «No», lo interrumpió mi nieta con una firmeza que me llenó de orgullo. «No han hablado todos, falta la persona más importante». Caminó hacia mí y me extendió su mano. «Abuelito,
¿Quieres decir unas palabras? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Miré alrededor del salón. 200 personas elegantes, educadas, importantes, todas esperando escuchar qué tenía que decir el campesino viejo en el traje anticuado. Gustavo se veía como si fuera a desmayarse. Elena tenía una sonrisa congelada en el rostro. Algunos invitados intercambiaban miradas de curiosidad incómoda, pero entonces miré a Valeria, que me sonreía con amor puro, y a Mercedes Santillana, que asintió con aliento silencioso. Me levanté, con las piernas temblando un poco, y caminé hacia donde estaba el micrófono. Cuando lo tomé en mis manos, el peso me pareció enorme. No solo el peso del aparato, sino el peso de todas las miradas, de todas las expectativas, de todas las diferencias que separaban mi mundo del mundo de estas personas. Carraspeé y comencé a hablar. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Yo no soy bueno con las palabras bonitas como los señores que hablaron antes que yo. No estudié en universidades, ni sé hablar de política o negocios. El salón estaba completamente silencioso. Podía escuchar mi propia respiración a través del micrófono. Mi nombre es Octavio Hernández y soy campesino. Llevo 60 años sembrando café en las montañas de Chiapas. Estas manos que ven, levanté mis manos para que todos las vieran. Estas manos están manchadas de tierra y llenas de callos porque cada día de mi vida, desde que tengo memoria, he trabajado la tierra. Hice una pausa y miré directamente a Gustavo. Trabajé esa tierra para que mi hijo pudiera estudiar. Trabajé doble turno, trabajé los domingos, trabajé enfermo, trabajé bajo la lluvia y bajo el sol, porque quería que él tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que fuera alguien importante, alguien respetado, alguien que nunca tuviera que agachar la cabeza ante nadie. La voz se me quebró un poco, pero continué. Y lo logré. Mi hijo se convirtió en un hombre exitoso, educado, próspero. Mi nieta se convirtió en una mujer profesional, inteligente, hermosa. Todo lo que yo soñé cuando sembraba café bajo el sol de Chiapas se hizo realidad. Miré a Valeria, que tenía lágrimas en los ojos. Pero hoy descubrí algo que me dolió más que todos los años de trabajo duro. Descubrí que mi propio hijo se avergüenza de mí, que piensa que su viejo padre, con su traje de 1975 y sus manos callosas, no es digno de estar en una celebración como esta. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Gustavo había puesto la cabeza entre las manos. Este traje, continué, tocando la solapa de mi chaqueta, este traje que todos ustedes ven viejo y fuera de moda, lo compré en 1975 con el dinero de mi primera gran cosecha. Me costó 2 meses de trabajo extra, pero lo compré porque quería estar elegante para la graduación de mi hijo de la secundaria. He usado este traje en cada ocasión importante de mi vida, en mi boda con Esperanza, que en paz descanse, en la graduación de Gustavo de la universidad, en el bautizo de Valeria. Mi voz se hizo más fuerte, más segura. Este traje es honesto. Cada hilo de esta tela fue pagado con sudor honesto, con trabajo digno, con el amor de un padre por su hijo. Y me siento más orgulloso de este traje viejo que cualquiera de ustedes de sus smokings caros. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie tosía, nadie susurraba. Hoy mi hijo me dijo que no viniera porque no iba a encajar, porque iba a estar fuera de lugar entre gente tan importante como ustedes. Y tal vez tenía razón. Tal vez yo no sé de política ni de negocios internacionales. Tal vez mi acento suena raro en sus oídos educados. Tal vez mis manos manchadas de tierra los incomodan. Hice una pausa y recorrí el salón con la mirada. Pero hay algo que sí sé. Sé lo que es el trabajo honesto.
Sé lo que es el sacrificio por amor. Sé lo que es construir algo con tus propias manos, día tras día, año tras año, sin rendirse nunca. Y eso, señoras y señores, eso es verdadera elegancia. No la que se compra con dinero, sino la que se gana con dignidad. Valeria se había levantado y tenía las manos juntas sobre el corazón, llorando sin disimulo. Mi nieta, continué, mirándola directamente, es el resultado de generaciones de trabajo honesto. Ella puede ser abogada, puede casarse con el hijo de un ministro, puede vivir en este mundo elegante, pero su sangre, su fuerza, sus valores, vienen de la tierra de Chiapas. Vienen de manos como las mías, que nunca se avergonzaron del trabajo duro. Bajé el micrófono y miré una última vez a toda esa gente elegante. Así que sí, señores, puede que yo no encaje en su mundo, pero mi mundo, el mundo que construyó todo esto, hice un gesto señalando el salón. Mi mundo es el fundamento sobre el que se para todo lo que ustedes consideran importante, y de eso jamás me voy a avergonzar. Le devolví el micrófono a Valeria y regresé a mi lugar. El silencio continuó por unos segundos que parecieron eternos. Entonces Valeria tomó el micrófono. Gracias, abuelito, dijo con voz temblorosa pero firme. Gracias por recordarnos a todos de dónde venimos realmente. Se volvió hacia su padre con una mirada que podría haber derretido acero. Papá, dijo, y su voz ahora sonaba peligrosa. Quiero que todos aquí sepan que mi abuelo, este hombre extraordinario que acaba de hablarnos, casi no pudo venir a mi boda. No porque estuviera enfermo, no porque no pudiera hacer el viaje, sino porque tú decidiste que no era lo suficientemente elegante para estar aquí. El murmullo que recorrió el salón ahora era de shock genuino. Gustavo se veía como si quisiera desaparecer. Quiero pedirle perdón públicamente a mi abuelo, continuó Valeria, por el dolor que le causó mi familia. Y quiero que todos ustedes sepan que sin este hombre, sin su sacrificio, sin su trabajo, nada de lo que celebramos hoy sería posible. Se acercó a mí y me abrazó fuerte. Perdóname, abuelito. Perdóname por no haber sabido que te habían lastimado así. No tienes nada que perdonar, mi niña, le susurré al oído. Tú no hiciste nada malo. Cuando se separó de mí, se dirigió de nuevo al micrófono. Y ahora, dijo con voz fuerte y clara, quiero que todos brindemos por el hombre más elegante de este salón, por Octavio Hernández, mi abuelo, mi héroe. Mercedes Santillana fue la primera en ponerse de pie, levantó su copa y dijo con voz fuerte, por don Octavio. Una por una, todas las personas en el salón se fueron levantando. Los políticos, los empresarios, las señoras cubiertas de diamantes, todos brindando por el campesino de Chiapas en su traje de 1975. Cuando el brindis terminó y la gente comenzó a sentarse, Mercedes Santillana se acercó a mí. Don Octavio, me dijo tomando mis manos callosas entre las suyas suaves. Quiero decirle algo. Mi abuelo también trabajaba la tierra. También tenía manos como las suyas, y fue el hombre más elegante que conocí en mi vida. Me miró directamente a los ojos. La verdadera elegancia no se compra en tiendas caras, don Octavio. La verdadera elegancia está en la dignidad, en el honor, en vivir con la frente en alto sabiendo que uno ha hecho lo correcto. Y usted, señor, es el hombre más elegante de este salón. Sus palabras me llegaron al alma. Esta mujer, que había nacido en la riqueza y la alta sociedad, entendía algo que mi propio hijo había olvidado. El resto de la noche cambió completamente. Ya no era el extraño fuera de lugar, era el abuelo de la novia, el patriarca cuyas palabras habían tocado el corazón de todos los presentes. La gente se acercaba a hablar conmigo, a preguntarme sobre el café, sobre Chiapas, sobre mi vida. Trataban mis respuestas con respeto genuino,
no con esa condescendencia que había sentido antes. Y Gustavo, mi pobre hijo, estaba devastado. Sabía que todos en el salón habían sido testigos de su vergüenza, de su intento de ocultar sus raíces. Sabía que su reputación entre toda esa gente importante había quedado manchada para siempre. Pero también sabía que había aprendido una lección que le costaría años digerir completamente. Mientras veía a Valeria bailar con su nuevo esposo, sentí una paz profunda en mi corazón. Había venido a esta boda contra la voluntad de mi hijo, había enfrentado las miradas de desprecio, había hablado mi verdad frente a toda esa gente poderosa, y había ganado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había recuperado el respeto de mi nieta y había demostrado que la verdadera elegancia no tiene precio. Después del brindis, algo extraordinario comenzó a suceder. La gente no regresó simplemente a sus conversaciones privadas como esperaba. En lugar de eso, comenzaron a acercarse a mí. Primero fue un señor mayor, elegantemente vestido, que se presentó como el director de un banco importante. Don Octavio, me dijo con genuino respeto. Me conmovieron mucho sus palabras. Mi padre también trabajó la tierra antes de que yo tuviera la oportunidad de estudiar. A veces uno olvida de dónde viene. Después se acercó una señora que resultó ser dueña de una cadena de restaurantes. Quería saber sobre mis técnicas de cultivo de café, sobre las variedades que sembraba en Chiapas. Hablamos durante varios minutos sobre la diferencia entre el café de montaña y el de valle, sobre los secretos que solo aprenden quienes han dedicado décadas a una sola cosa. ¿Sabe qué, don Octavio?, me dijo antes de despedirse. Me encantaría visitar su finca algún día. Creo que podríamos hacer negocios. El café artesanal está muy valorado ahora en los restaurantes de lujo. Negocios. Esta señora rica quería hacer negocios conmigo, el campesino que su propio hijo había considerado una vergüenza. Un ministro se acercó después, no el padre del novio, sino otro, más joven. Me habló sobre programas del gobierno para apoyar a pequeños productores de café. Necesitamos más gente como usted, me dijo, gente que entienda realmente la agricultura, que pueda aconsejar sobre políticas que funcionen en la realidad, no solo en los escritorios de la capital. Era como si mi discurso hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Toda esta gente poderosa, que minutos antes me había visto como una curiosidad incómoda, ahora me trataba como si fuera un tesoro nacional. Querían escuchar mis historias, mis opiniones, mi sabiduría de 60 años trabajando la tierra. Y mientras tanto, Gustavo se volvía más pequeño con cada conversación que yo tenía. Lo veía de reojo, sentado en la mesa principal, viendo cómo su padre se convertía en el centro de atención que él había temido que fuera, pero no de la manera vergonzosa que había imaginado, sino de una manera que lo hacía quedar mal a él. Mercedes Santillana trajo a su esposo para que me conociera. Don Carlos Santillana, el patriarca de una de las familias más importantes del país, me estrechó la mano con firmeza. «Don Octavio», me dijo, «hace muchos años que no escuchaba a alguien hablar con tanta verdad. En nuestros círculos, desafortunadamente, a veces se pierde la conexión con lo real, con lo fundamental». Me contó que su abuelo había sido ranchero, que él mismo había trabajado la tierra de joven antes de dedicarse a los negocios. «Pero nunca lo he olvidado», me aseguró. «Esas raíces son las que te mantienen firme cuando todo lo demás se tambalea». Un grupo de empresarios jóvenes se acercó después, curiosos por conocer al hombre que había logrado lo que ninguno de sus discursos motivacionales había conseguido: silenciar completamente un salón lleno de gente importante con puras palabras verdaderas. «Don Octavio», me preguntó uno de ellos, «¿cómo logra mantener esa sabiduría, esa claridad sobre lo que realmente importa?» «Mijo»,
le respondí. Cuando te levantas todos los días antes del amanecer para trabajar con tus manos, cuando dependes de la lluvia y del sol para sobrevivir, cuando cada peso que ganas te cuesta sudor real, no puedes darte el lujo de vivir en mentiras. La tierra te enseña la verdad, te guste o no. Hablamos sobre filosofía de vida, sobre valores, sobre el significado del trabajo honesto. Estos jóvenes ricos que probablemente ganaban en un mes lo que yo en 10 años, me escuchaban como si fuera un maestro zen. Y tal vez lo era, a mi manera. Tal vez 60 años de levantarse antes del alba te enseñan cosas que no se aprenden en las universidades más caras. Mientras yo conversaba con toda esta gente, notaba que Gustavo trataba de acercarse varias veces, pero cada vez que intentaba interrumpir para disculparse o explicarse, llegaba alguien más queriendo hablar conmigo. Mi hijo tenía que esperar su turno como cualquier otro, pero su turno nunca llegaba porque la fila de personas interesadas en conversar conmigo parecía no tener fin. La ironía era perfecta y dolorosa a la vez. Gustavo había pasado toda su vida tratando de impresionar a esta gente, de ser aceptado por ellos, de demostrar que pertenecía a su mundo. Y ahí estaba yo, su padre campesino, logrando sin esfuerzo lo que él había luchado años por conseguir, su respeto genuino. Cuando finalmente se acercó a mí, ya muy avanzada la noche, parecía un niño regañado. Tenía los ojos rojos y la voz quebrada. «Papá», me dijo en voz baja, «¿podemos hablar un momento?» «Claro, mijo», le respondí, disculpándome con el grupo de personas que estaba conversando conmigo. Nos alejamos a un rincón más privado del salón. Gustavo no podía mirarme a los ojos. «Papá, yo no sé cómo pedirte perdón por lo que hice». «No tienes que pedirme perdón», le dije con calma. «Solo tienes que entender por qué estuvo mal». «Sí, entiendo», me respondió, y su voz se quebró completamente. «Entiendo que soy un idiota. Entiendo que me avergoncé de lo mejor que tengo en mi vida. Entiendo que toda esta gente te respeta más en una noche de lo que me han respetado a mí en años». Se cubrió la cara con las manos. «Papá, todos aquí saben que traté de esconderte. Todos saben que consideré que no eras lo suficientemente bueno para mi hija, cuando la verdad es que yo no soy lo suficientemente bueno para ser tu hijo». Sus palabras me llegaron al corazón. Era mi hijo, mi sangre, y verlo sufrir así me dolía más que todo lo que había pasado antes. «Gustavo», le dije poniendo mi mano en su hombro, «tú eres mi hijo. Eres el fruto de todo mi trabajo, de todos mis sacrificios. Por supuesto que eres lo suficientemente bueno. Pero lo que hiciste fue olvidar de dónde vienes», lo interrumpí. «Y te entiendo, mijo. Cuando uno se va de joven a la ciudad, cuando se acostumbra a otra vida, a veces es fácil pensar que el pasado es algo de lo que hay que huir». Levanté su cara para que me mirara. «Pero te voy a decir algo que quiero que nunca olvides. Lo que tú ves como pobreza, como algo vergonzoso, es en realidad la única riqueza real que tenemos. Estas manos callosas, esta ropa sencilla, este acento que tanto te molesta, son honestos, son verdaderos, son lo único que no se puede comprar ni fingir». Gustavo empezó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. «Te perdono, mijo», le dije abrazándolo fuerte. «Pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti mismo y que aprendas la lección». «¿Cuál lección, papá?» «Nunca, pero nunca te avergüences de dónde vienes, de tus padres, de tu casa, de tu historia, porque eso es lo único verdadero que tienes. Todo lo demás se puede perder, se puede comprar, se puede fingir. Pero tus raíces, tu historia, eso es tuyo para siempre». Lo separé un poco para mirarlo a los ojos. «Mira a tu alrededor, mijo.
Toda esta gente importante, todos estos ricos y poderosos, me están tratando con respeto no porque tenga dinero o estudios, sino porque ven algo real en mí, algo que ellos perdieron o que nunca tuvieron. No pierdas tú eso también. Gustavo asintió, limpiándose las lágrimas. Papá, ¿cómo hago para arreglar esto? ¿Cómo recupero lo que perdí? No se recupera de la noche a la mañana, le dije con honestidad. Pero se empieza recordando las tardes cuando me ayudabas en el cafetal, recordando las historias que te contaba tu mamá, recordando que antes de ser el empresario exitoso, fuiste el niño que se sentía orgulloso de su papá campesino. En ese momento se acercó Valeria. Había estado observando nuestra conversación desde lejos, esperando el momento adecuado para intervenir. Abuelito, me dijo tomándome del brazo, ¿me concedes una pieza de baile? Miré hacia la pista de baile donde ya algunas parejas se movían al ritmo de una música suave. Yo, que nunca había bailado en un lugar tan elegante, que apenas sabía unos pasos básicos aprendidos en las fiestas del pueblo. Mi niña, yo no sé bailar esas cosas elegantes. Abuelito, me interrumpió con una sonrisa. Tú me enseñaste a bailar cuando tenía 5 años en el portal de tu casa, ¿recuerdas? Al ritmo de la música que salía de tu radio viejo. Claro que recordaba. Esas tardes cuando ella venía de visita y me pedía que bailáramos mientras esperábamos que su abuela terminara de cocinar. Música de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, de los grandes que nunca pasan de moda. Caminamos hacia la pista de baile tomados del brazo. La banda que tocaba esa noche era sofisticada, pero cuando nos vieron acercarnos, quizás por instrucciones de Valeria, comenzaron a tocar algo más familiar. Un bolero clásico, de esos que sí sabía bailar. Cuando empezamos a movernos, sentí como si todos los años entre mi nieta y yo desaparecieran. Era otra vez la niña de 5 años que se paraba sobre mis zapatos para que la llevara por toda la cocina mientras su abuela nos gritaba que tuviéramos cuidado. Pero ahora era una mujer hermosa en su vestido de novia, bailando con su abuelo en su día de bodas. Y mientras dábamos vueltas lentas en esa pista elegante, pude ver que toda la gente nos miraba. Pero ya no eran miradas de burla o desprecio, eran miradas de ternura, de admiración, de nostalgia por algo auténtico en medio de tanta sofisticación. Abuelito, me susurró Valeria al oído mientras bailábamos, gracias por venir, gracias por no hacer caso a papá. Gracias por recordarme de dónde vengo. De nada, mi niña. Para eso estamos los abuelos. Te amo mucho, abuelito. Eres mi héroe. Esas palabras, susurradas en medio de una pista de baile en el hotel más elegante de la capital, me supieron mejor que todos los elogios que había recibido esa noche de gente importante. Cuando terminó la canción, el salón completo aplaudió. No era un aplauso de cortesía, sino de admiración genuina por lo que acababan de presenciar. Un abuelo y su nieta, conectados por algo más fuerte que todas las diferencias de clase y educación. Regresamos a la mesa principal, donde Gustavo nos esperaba con una sonrisa verdadera por primera vez en toda la noche. Elena también sonreía, y por primera vez desde que la conocía, su sonrisa no parecía forzada. Don Octavio, me dijo Mercedes Santillana acercándose a nuestra mesa. Ha sido un honor conocerlo. Espero que podamos vernos pronto. Carlos y yo estaríamos encantados de visitar su finca en Chiapas. Otras personas se acercaron a despedirse, a pedirme mi dirección, a invitarme a eventos futuros. Yo, que había llegado como un intruso, me iba como un invitado de honor. Cuando la fiesta terminó y comenzamos a salir del hotel, Gustavo se acercó a mí una última vez. «Papá», me dijo, «¿puedo llevarte a tu hotel o prefieres quedarte en mi casa?» «Gracias, mijo, pero ya tengo mi cuarto reservado», le mentí.
La verdad era que había planeado tomar el autobús de regreso esa misma noche, pero no quería preocuparlo. Entonces déjame acompañarte. Y mañana, antes de que te regreses, ¿podríamos desayunar juntos? Los tres, tú, Valeria y yo. Como familia. Como familia. Esas palabras sonaron como música en mis oídos. Me encantaría, mijo. Esa noche, solo en mi cuarto de hotel, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había llegado a esa boda sintiéndome rechazado, humillado, fuera de lugar. Me iba habiendo recuperado no solo el respeto de mi familia, sino algo más valioso, la confirmación de que una vida vivida con honestidad y dignidad siempre tiene valor, sin importar cuánto dinero tengas en el banco o qué tan elegante sea tu ropa. Y más importante, había recuperado a mi hijo. No completamente, eso tomaría tiempo, pero había plantado la semilla del recuerdo, la semilla del orgullo por sus raíces. Con tiempo y cuidado, esa semilla crecería hasta convertirse en algo hermoso. Al día siguiente, durante nuestro desayuno familiar, Gustavo me contó que varios de los invitados a la boda le habían preguntado por mí, por mi finca, por la posibilidad de hacer negocios conmigo. Mi exclusión planeada se había convertido en la mejor publicidad que podría haber soñado. Papá, me dijo antes de despedirme en la terminal de autobuses, te prometo que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. No me prometas nada, mijo, le respondí. Solo recuerda lo que aprendiste. Eso es suficiente. En el autobús de regreso a Chiapas, mientras veía pasar el paisaje por la ventana, sonreí pensando en todo lo que había vivido. A los 82 años había aprendido algo nuevo, que la verdadera elegancia no tiene edad, no se compra en tiendas y definitivamente no se avergüenza de sus orígenes. Había ido a una boda donde no era bienvenido y me había convertido en el invitado más memorable. No estaba mal para un campesino viejo con un traje de 1975. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar
¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.